AFP, un sistema que se resiste a caer. Durante la semana se conocieron los resultados de los fondos de pensiones. Los fondos más conservadores, el D y el E, han sufrido un desplome histórico, el más grande desde su creación en 2002. Su caída es del 15% y 20,3% respectivamente. Fue en 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, donde se implementaron los primeros cambios sustantivos al sistema de AFP, que lejos de modificar el sistema de capitalización individual, lo que hizo fue consolidarlo. Bajo su mandato se creó el sistema de multifondos en febrero del año 2002. Al mes siguiente, en marzo, se crearía el ahorro previsional voluntario, conocido como APB, diseñado para otorgar franquicias tributarias a los sectores de más altos ingresos del país. Ambas medidas vinieron a reafirmar el carácter individualista del sistema, el ráscate por tus propias uñas, principio rector que se incorporó en todas las áreas de los derechos fundamentales, pensiones, salud, educación, etc. Cuando se creó, el gobierno de Lagos y su gobierno esgrimieron que estos fondos de menor riesgo serían los indicados para aquellas personas a quienes les faltaba pocos años para el retiro. Sobre los 50 años las mujeres y sobre 55 años los hombres, parecía recomendable refugiarse en estos fondos que rentaban menos, pero que eran mucho más seguros. En el otro extremo, los fondos A y B, de mayor exposición al riesgo, eran recomendados a las personas jóvenes, puesto que su cartera de inversiones estaba colocada en instrumentos de renta variable, acciones, que los hace más rentables pero más riesgosos. Y tratándose de personas jóvenes, tenían más años para recuperarse. Como se apreciará, está presente la lógica especulativa de arriesgar para ganar, lo que abiertamente es contrario a la seguridad social. En 2008, debido a la crisis subprime, los fondos más riesgosos, en especial el A, llegaron a perder alrededor del 40% del valor, y quienes, desesperados por esa situación, arrancaron hacia otros fondos más conservadores, materializaron las pérdidas que nunca más volverían a recuperar. Hoy ocurre con el otro fondo, el fondo E, el más seguro, entre comillas, el menos rentable, pero el más seguro. Incluso por defecto, el sistema tiene considerado que si las personas no se pronuncian en dónde desean estar, el sistema los deriva por edad a estos fondos más conservadores. Ello por una razón muy lógica. Como el sistema de AFP es un sistema parecido a un casino de apuestas, los más añosos tendrían menos tiempo para recuperarse por estas caídas. Y un 20,3% que ha perdido el fondo E de pérdida es un golpe bajo al ya deteriorado sistema fracasado de pensiones. ¿Cuál es la receta recomendada a las personas por todos los defensores del modelo? No se pensionen, espere 1, 2 o 3 años más para ver si los instrumentos de renta fija se recuperan y pueden mejorar la pensión en un porcentaje que de todas formas será miserable. El sistema de cuentas individuales en las que está sustentada el actual sistema de AFP es la negación de la seguridad social. La seguridad social es contraria al riesgo al que este sistema nos arrastra. Seguridad dice relación con un estado de bienestar, de tranquilidad que la persona humana debiera percibir y disfrutar. Por ello, la seguridad social en la mayoría de los países del mundo se funda en un principio más relevante, que es la solidaridad. Sin ella no hay seguridad social. Chile cumplió 40 años con este sistema fracasado. La resistencia al cambio es de unos pocos, pero poderosos. Están los de la banca, el retail, los grandes grupos económicos, las compañías, la derecha económica y la derecha política, parte importante de la exconcertación. Por ello, esta es la madre de todas las batallas, como el propio José Piñera la definió. A este sistema, cuando les fue arrancado por la fuerza la seguridad social a los y las trabajadores chilenos. A pesar de toda la resistencia, el sistema se acerca a su fin. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online
@canal.social, bajo la dirección de la periodista Namuga Sáez y de nuestra compañera Miriam Camposada. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas tardes, Luis. Saludar a todos los que nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde. Este es el espacio Debate Social, con su fanpage @canal.social. Luis, me admira, me cuesta creer un poco que con todos los antecedentes que tuviste muy bien en la introducción, lo graficaste exactamente, toda la pesadilla que ha sido para nosotros los y las trabajadoras, cargar con este modelo de sistema de pensiones individualista y egoísta, que son las AFP, y que algunos medios de prensa todavía potencien, o todavía caigan en la campaña de presentar a Ricardo Lagos como una luminaria respecto al tema, luego de que él tuvo una injerencia gravísima en el tema de pensiones, ya que no solo es el responsable del CAE estudiantil, de las concesiones, de potenciar las FP, como tú bien lo explicaste en la creación de los multifondos, sino también de este APB. ¿Qué te parece a ti toda esta puesta en escena que nos presentan de quién fue presidente de Chile, que no hizo más que profundizar el sistema? Bueno, se te olvida algo relevante para nuestros auditores. Ricardo Lagos firmó una nueva constitución diciendo que hasta ahí se acababa la constitución de Pinochet. Y la gente, desgraciadamente, en nuestro país muchas veces olvida con rapidez. Y creo que los medios de comunicación justamente lo que tienen que hacer es mantener viva la memoria de forma tal que no se cometan errores y que aprendamos realmente a distinguir a aquellos que son responsables estructurales de los cambios que se han en este país diseñado. Por supuesto, Jaime Guzmán, José Piñera, pero Ricardo Lagos también va a pasar a formar parte de esa larga lista de sujetos que hicieron todo lo posible por instalar un sistema que de humano tiene harto poco y que tiene como preponderancia fundamental desarrollar el capital, defender el capitalismo como sistema, y por lo tanto creo que es relevante colocar a Ricardo Lagos como uno de los más grandes responsables, que con su ministro estrella, Nicolás Aguirre, fueron los ideólogos, los artífices de este sistema, que justamente buscaba consolidar este sistema, privilegiarlo, pero un sistema no justamente de los trabajadores o trabajadoras, sino que en función del capital. Sí, cabe destacar que hasta el día de hoy hay secuelas de todo eso que enumeraste muy bien, y no solo en su gobierno, sino también el gobierno que le siguió, de la presidenta Bachelet, también donde el 2000... Bueno, la pensión del pilar solidario de la presidenta Bachelet fue el último respirador artificial que se le dio al sistema. Sin ese pilar solidario ya estaríamos prácticamente a niveles de pobreza extrema en el continente, quizás en el planeta. Han hecho todo lo posible por salvar este sistema y creo que eso es relevante que nuestros auditores lo sepan. Este es un sistema fracasado, pero se resiste a caer porque, a diferencia de la ISAP, a diferencia de otros modelos donde también se vulneraron los derechos esenciales, fundamentales, este sistema es el que financia, el que aporta de capital a la banca, al retail, a los grandes grupos económicos, y por eso hay tanta resistencia. Incluso hay más voluntad de acabar con las ISAPRES, porque esos son negocios de grupo económico, pero no de todos, pero las AFP los financian a todos. Por eso hay una resistencia y una campaña sostenida, sistemática de los medios de comunicación. Bueno, están financiando todos los canales de televisión de manera vergonzosa. Sí. Y la gente no se puede pensionar, si eso es lo y seguimos siendo los pobres, los trabajadores más precarizados, quienes financiamos lo que tú hablas, el pilar básico solidario, los que financiamos con el IVA, que es un impuesto súper caro, el más alto de Latinoamérica, el de Chile. Todas estas pensiones, que si bien ayudan, salen de los más pobres, y se niegan un impuesto como el de los súper ricos. Luis, estamos cerca, nos quedan 2 semanas y días para la nueva elección. La disputa por el tema electoral cada vez se agudiza más, se estresa más, se tensiona más, tanto así que varias encuestas dan por ganadora a lo más nefasto de nuestra política, al extremo derecho más neofascista, por decirlo de alguna manera, como José Antonio Caz, José Caz, que aunque no le guste, y que el mundo del trabajo debe estar alerta, porque no solo en la flora y la fauna, donde pretende imponer impuestos solo por el hecho de existir la flora y la fauna, cosa que jamás en otro país había escuchado, sino que quiere uberizar el mundo del trabajo.
Sí, bueno, es lamentable. Bueno, José Caz, por eso admira tanto a José Piñera, son los dos tocayos, y ha dicho que pretende tenerlo al ministro del Trabajo si es que llega al poder. Sería, yo diría, una lamentable situación que Caz llegara al poder, porque no se explicaría entonces el 18 de octubre, no se explicaría tantas víctimas de la revuelta popular, no se justificaría que durante 30 años que hemos venido sufriendo distintos embates en materia de derechos fundamentales, llegar al poder una persona que reniega justamente de todo lo que el pueblo mayoritariamente demanda. No hay que olvidar que Kass era un fanático de Bolsonaro. Bolsonaro ha sido el peor gobierno que ha tenido Brasil en los últimos 40 años. Son cientos de miles de muertes por la irresponsabilidad de un sujeto que burló todas las recomendaciones internacionales y, bueno, las consecuencias están ahí. Un alto nivel de desempleo, aumento de la precariedad, aumento de la delincuencia. Bueno, igual que Piñera, o sea, son gobiernos de derecha que terminan hundiendo a los países y después le pasan la cuenta a la izquierda. Sí, hay que tener cuidado. Y tenemos que tener cuidado con este llamado que permanentemente se hace a parar a la derecha, porque con esta idea de parar a la derecha podríamos terminar cediendo en todos los derechos fundamentales. Y lo que tienen que hacer estos gobiernos o las candidaturas que pretenden acceder al poder, ser más claras, mucho más claras. Hemos visto en estas últimas semanas cómo algunos grupos de asesores de candidaturas se desgastan el tiempo discutiendo a través del Mercurio, dándole explicaciones a Sebastián Edwards, por ejemplo, en circunstancias que eran tan más preocupados estos tecnócratas de discutir con los movimientos sociales, con el mundo del trabajo, que finalmente quién puede darle sustentación a un gobierno que va a enfrentar un año difícil, déficit fiscal, mucho endeudamiento, un nivel de pobreza gigantesco, menos empleo y por lo tanto una crisis económica y política muy grande. Entonces, si los gobiernos pretenden, o los grupos de asesores que están tras la candidatura de Boric, de Proboste, pretenden congraciarse con la derecha y con el Mercurio y su prensa afín, bueno, déjenme decirle que con esa política lo que van a sufrir van a ser también grandes movilizaciones del pueblo que está cansado de Sí, tanta y cabe postergación. también recalcar que este gobierno probablemente sea un gobierno de transición. No hay que olvidar que a raíz de esta revolución popular estamos en un tiempo de procesos de cambios, cambios estructurales con una nueva constitución que no está nada dicho ni nada se puede decir, pero que necesitamos obviamente un gobierno que vaya a defender aquello que quede escrito en la nueva constitución. Volviendo a las campañas del terror, Luis, estas campañas en la televisión abierta de que la inflación, que la deflación, que todo va a subir, que el costo de la vida y sube todo, y hay una campaña Sí. del terror, ¿cuánto de cierto tiene que Bueno, ver con los retiros? toda la campaña a los retiros, claro, a los retiros. O sea, con los retiros se está intentando justificar que por eso los fondos de pensión están cayendo. Por los retiros están aumentando el precio de las mercancías, de los Pero productos. tú que entiendes un poco más, ¿por qué esto se dice que cuando el trabajador común tiene mayor recurso para acceder a unos bienes para sobrevivir, se disparan los precios? Bueno, eso es efectivo. O sea, si la demanda aumenta fuertemente, esto es una concepción microeconómica. Si la demanda aumenta considerablemente, la oferta disminuye y por lo tanto el precio de los bienes y servicios que están puestos a disposición en el mercado van a subir. Eso funciona como axioma para Claro. la teoría económica, pero en la práctica no siempre ocurre lo mismo. Efectivamente, fue tremendamente importante los retiros, particularmente el primero y el segundo. Reactivaron la economía, bajaron la morosidad del sistema financiero, los grandes supermercados ganaron como nunca dinero y la gente pudo hacer frente a las contingencias derivadas de la crisis económica. Ahora, efectivamente hay un impacto del dinero como circulante en las manos de los y las personas. Pero también hay que tener presente los grandes empresarios de este país han retirado más de 12.000 millones de dólares producto de la repartición de dividendos. ¿Y eso qué hacen los grandes empresarios con esos altos dividendos? Como son dividendos que se pagan en pesos, salen al mercado financiero a comprar dólares. Y al comprar dólares disminuyen la circulación de esta moneda extranjera y por lo tanto el precio, el valor del dólar sube. Y al subir el precio del dólar se deprecia el peso chileno. Consecuencia, los productos importados caen fuertemente, aumentan fuertemente de valor. Entonces la carne, la harina y muchos productos que estamos importando suben de valor justamente por una estrategia de los grandes grupos económicos. Entonces es multifactorial, no se explica solamente por los retiros. El tema de la inflación tiene que ver con un problema mundial.
el alto costo del transporte marítimo, el transporte aéreo, justamente explica en gran parte por qué las mercancías están subiendo de precio. Claro, los bancos se ven que han ganado, pero cantidades enormes, han ganado y también van a repartir, como tú dices, las grandes empresas, mucha utilidad entre sus accionistas. Nos dicen que vamos a un corte comercial, a la vuelta estaremos con el economista muy conocido, Marcos Kremerman. Profundizando los temas del retiro. Del retiro. Y de la crisis del Fondo E y Fondo D. El tema No Más AFP de Pancho Chat, así que los esperamos a la vuelta. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes a las 4 de la tarde. Recuerden que pueden volver a ver estos programas, estas grabaciones, en el canal de YouTube, @canal.social fanpage. Hoy nos acompaña Marcos Kremerman. Él es un destacado investigador, economista, muy conocido por su trabajo, por su gran labor en Fundación Sol, donde ven temas relevantes sobre desigualdad, salario, seguridad social y educación. Además es profesor de varias universidades, Marco, en la Escuela de Trabajo Social en la Chile, por ejemplo, y en la Universidad de Valparaíso. Bienvenido, Marco, a este espacio. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Bienvenido, Marco. Gracias por conversar. Marco, uno de los dramas que se está viviendo hoy en Chile, que hombres y mujeres trabajadoras ven cómo se caen sus fondos en el fondo E, en este multifondo, y otros tienen el drama de que no se pueden jubilar en este periodo. La imposibilidad de hacerlo cuando los fondos caen y caen abruptamente. Entre enero y octubre de este año, el fondo E ha caído sobre el 20%, lo que significa que las pérdidas son millonarias de los ahorros. ¿Qué pasa con estos fondos, Marco? Nos preguntan todos los días en las calles, en las micros, en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa con los fondos? La gente está con pánico viendo cómo sus cartolas día a día disminuyen. ¿Cómo enfrentamos ese escenario según tu visión? Claro, es tremendo lo que está pasando. Es una crisis gravísima, yo diría terminal del sistema de cuentas individuales. Porque lo que están viviendo las personas en estos momentos, poniendo un ejemplo bien concreto, alguien que está a 1 año de jubilar, a 6 meses de jubilar, o que está jubilada y tiene su plata en el fondo E, por ejemplo, supongamos que con mucho esfuerzo llegó a juntar 50 millones, que en términos de una pensión son 225 lucas, no es nada, ahora tiene 40. Si el 1 de enero tenía 50 millones en el fondo E, ahora tiene 40. Porque entre el 1 de enero y el 25 de octubre el fondo ha caído 20,3%. Entonces la pregunta es la siguiente. Lo primero es cómo es posible que sometamos a los jubilados y jubiladas a un sistema que depende de los vaivenes del mercado financiero. Es algo que la coordinadora Norma FP lo ha dicho por años, ¿no? Y que no tiene sentido, que no es un esquema de seguridad social. Hoy día estalla en la cara de los jubilados y jubiladas de manera profunda. Y en segundo lugar, ¿por qué? Si se había dicho tentativamente que los fondos que tienen menos riesgo, que se invierte más en renta fija, y por eso tiene menos riesgo que la renta variable, que tiene mayores oscilaciones, que yo puedo ganar mucho, puedo perder mucho. ¿Por qué tiene pérdidas tan altas? Muchas personas pensaban que la renta fija era sinónimo a platita poca pero segura, ¿no? Vale decir, yo tengo la plata, el símil es un depósito a plazo, ¿no? Cada vez rentan menos, pero al menos yo no estoy perdiendo. Ahora se pierde en términos reales porque está pagando menos que el UF, pero al menos no voy a tener pérdida absoluta o gano un poquitito. Lo que sucede es que cuando uno observa, y esto es clave, parece técnico pero es clave, la cartera de inversiones de los fondos. ¿Dónde está invertida la plata del fondo E? El 70% de las inversiones del fondo E está en deuda pública nacional, que son bonos que emite la Tesorería General de la República, principalmente bonos en pesos y en UF, bonos emitidos por la banca, principalmente privada, bonos en deuda para ser más grandes, para tener las utilidades que tiene. La banca en estos primeros 9 meses del año tiene utilidades por sobre los 6.000 millones de pesos diarios, por día, 6.000 millones de pesos, y bonos emitidos por empresas, que son también instrumentos de deuda para que las grandes empresas sean aún más grandes. Son un 10%, son depósitos a plazo. Y el resto es otros instrumentos alternativos de otras características, y cerca de un 11% están en el extranjero. Y el fondo D
es una distribución de la cartera parecida, pero con un menor componente en bonos, pero también importante, estamos hablando que cerca del 60% de la cartera de inversión en el fondo D son bonos públicos, deuda pública, bonos bancarios o bonos de empresa, y 30% aproximadamente están en el extranjero. Por eso que el fondo D ha caído más de 15%, el fondo E más de 20%, porque lo que sucede con esto cierro, es que las AFP invierten en estos instrumentos. ¿Qué ganan con eso? Se le paga un interés, una rentabilidad, que es el interés de carátula que están estos bonos que se emiten a 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, mediano, largo plazo. Pero cuando existe incertidumbre política, cuando hay movimiento en los mercados financieros, estos bonos pierden valor. En valor, sube las tasas de interés, y más aún cuando el Banco Central la duplica, la aumenta enormemente en corto tiempo. Aumenta, pierde valor los bonos, sube la tasa de interés, y por tanto las AFP valorizan día a día esos instrumentos a un valor más bajo del que tienen, pero eso no significa que se ha hecho la pérdida, porque no han vendido los bonos, pero a los cotizantes inmediatamente se les refleja en una caída en el valor cuota y una caída en la plata que tienen en su cuenta individual, para hacerlo más sintético. Claro, lo más grave es que las AFP están en su poder, tienen estos bonos que se están desvalorizando día a día. Entonces la pregunta también que parece razonable para nuestros auditores es qué ocurre, cuál es la perspectiva que tú tengas un instrumento financiero, que es un bono de deuda emitido por el aparato público, por los bancos, que están perdiendo valor día a día, y las proyecciones son que la tasa de interés va a seguir subiendo, que hay mucha incertidumbre política que está afectando en el campo económico. Entonces ocurre que las AFP se quedan con esos bonos y no pueden liquidarlo, porque si los liquidan hacen efectiva la deuda real, o sea, ahí tendrían que contabilizar la pérdida. Y por lo tanto la gente que está en el fondo E, en el fondo D, puede seguir perdiendo mucho más valor en sus bonos. Entonces, el año 2008 llegamos a perder casi un 30, poco más de 30% en el fondo A, que tuvo un impacto directo, son más de 40.000 millones de dólares de valor actual. Bueno, estamos llegando a una cifra que es realmente preocupante y alarmante. Cuando ocurrió el 2008, esa crisis, que fue una crisis internacional, igual que hoy día estamos enfrentados a una crisis internacional, se generó un escándalo de proporciones en el país. Pero hoy día nadie dice nada. Y esto creo que es bueno, Marco, explicarlo también, porque la perspectiva no depende de los y las trabajadoras. Y esto es lo más grave. De paso, creo que hay que decirlo, el multifondo fue creado por Ricardo Lago en el año 2002, siendo ministro de Hacienda el señor Nicolás Izaguirre, un férreo defensor de las AFP. Pero la gravedad de esa creación del multifondo fue que nos transfirió la responsabilidad a los y las trabajadoras respecto de ubicarse en un determinado fondo. Es decir, dicho en palabras más simples, nos pretendieron convertir en especuladores financieros, los y las trabajadoras, que estuviéramos especulando en el mercado si cambiamos el fondo A al fondo B. ¿Qué te parece este tema del peligro? ¿Cuál ve alguna posibilidad de hacer algo en este corto tiempo? A ver, en estos momentos lo que sucede con los cotizantes, los trabajadores y trabajadoras, que están como rehenes, están de rehenes del sistema. Exacto. Están prisioneros, sobre todo quienes están a punto de jubilar o están jubilados, no pueden ir a los fondos A y B que han tenido... Además que por defecto toda la gente con una determinada edad te la van tirando a estos fondos. Exacto, no puedes. Ahí van al C, al D o al E, claro. Que el C de hecho ha perdido 4,8%, sí. Entonces también es una magnitud importante. Ante eso, yo creo que hay dos perspectivas, dos formas de poder generar algún alivio del dolor para el pueblo. Una de ellas es una ley express que se obligue al sistema a tener que resguardar los ahorros de los trabajadores y compensar a quienes están a punto de jubilarse o están jubilados, porque no es posible que su pensión baje abruptamente o que tengan que postergar su momento de jubilación quizás más de un año, porque los bonos perdieron valor. ¿Y qué tiene que ver eso con la jubilación, la pensión, el júbilo? Nadie entiende nada. Entonces yo creo que eso es muy importante, obligar al sistema político y no esperar al próximo gobierno por una ley express. Lo que está pasando ahora. Puede ser que el fondo E y el D sigan cayendo en algunos meses más. Nadie puede asegurar eso con certeza. Puede ser que no, pero ¿qué pasa si hasta diciembre tenemos caída del fondo E de 25 o 30%? ¿Y cómo te imaginas esta ley express? ¿Cómo tú ves o cómo quién se debería hacer cargo de las caídas del fondo C, D y E? Tiene que hacerse cargo las AFP, ¿no? Son las AFP las que administran esos fondos y por tanto son ellas las que pagan las pensiones y son ellas las que están administrando las cuentas individuales.
Por tanto, tiene que, de parte del Estado, de parte del sistema político, se le tiene que obligar a las AFP a compensar a los trabajadores y trabajadoras. Eso no existe bajo el actual decreto ley 3500, habrá que modificarlo, tendrá que haber la voluntad política, pero no es posible dejar el descampe a las personas. Y lo segundo, y esto no es para el futuro, para el largo plazo, es que esto obliga a hacer un cambio al sistema de pensiones como el que empujan ustedes, la coordinadora de la AFP. Esto obliga a que este cambio venga ya, ¿no? Porque uno podría decir, para aliviar el dolor, nadie puede dejar que las personas sigan perdiendo plata. Ley Express, incluso la creación de un fondo F, que efectivamente sea un fondo donde no se pierda dinero, ¿no? Que esté vinculado a instrumentos de renta fija que no puedan caer efectivamente, que aseguren una rentabilidad permanente. Pero eso no va a solucionar el problema de fondo. Por tanto, la discusión sobre cambiar el sistema de pensiones se hace aún más urgente que sin las caídas del fondo AID que no habíamos visto en 6 meses antes. Sí, y hay medidas, yo creo que alternativas. También la AFP tiene una responsabilidad que hay que decírselo a nuestros auditores porque ellos han concentrado un porcentaje muy alto de inversiones en renta fija que está fundamentalmente concentrada en bonos de deuda. Perfectamente podrían haberla diversificado mucho más de forma tal que el impacto no fuera tan grande. Depósitos a plazo, por ejemplo, es muy poco lo que hay invertido y haber generado una mayor posibilidad de invertir en instrumentos que dieran cierta garantía, aunque en el mercado financiero siempre esto tiene riesgo. Así que estamos en una incertidumbre, bueno, como hemos dicho tantas veces, este es un sistema colapsado, hizo crisis. Imagínate, hoy día la crisis grande la está pagando los fondos más conservadores, en 2008 la pagaron los fondos de mayor riesgo, entonces por todos lados, y las rentabilidades siguen cayendo. ¿Y qué pasa, perdón, pero qué pasa con esta gente que cae en el pánico y ahora se cambia del fondo E, por ejemplo, al C? ¿Pierden mucho más? Es súper complejo porque va a depender qué pase en los próximos meses con ese fondo. Supongamos que el fondo E, el fondo D, se comienzan a recuperar a fines de noviembre. Lo que sucede es que esas personas hacen la pérdida, ¿no? Y se cambian a un fondo que a lo mejor estaba rentando un poco más, al B, o si no pueden, al C, y después puede venir que se dé vuelta la tortilla. Entonces, nadie acá puede decir, usted haga esto. O sea, una ruleta. Claro, y lo que en el fondo nos permite visualizar es que este es un sistema de incertidumbre individual, que es todo lo contrario a un sistema de seguridad social. Y un elemento adicional que mencionaba Luis es que la institucionalidad que se encarga de recomendar la diversificación de los instrumentos de inversión es el Comité Técnico de Inversión. El Comité Técnico de Inversión fue creado con la reforma de Michelle Bachelet al Pilar Solidario. Antes no existía. Y tiene ciertas competencias para recomendar que existan cambios de inversión, y eso tiene que ser después coordinado con la Super de Pensiones, con la Subsecretaría de Hacienda, y ahí, como existe con la Comisión Clasificadora de Riesgo, hay miembros de la AFP. Exacto, ¿no? exacto. De hecho, la Comisión Clasificadora de Riesgo es aún más flagrante. Esa comisión se crea, si mal no recuerdo, el año 86, pero tenía un componente principalmente público. Era 4 representantes del sector público y 3 de la AFP. Un día antes que se acabe la dictadura, como la LOCE, se cambió la ley y quedó una conformación de 4 representantes de la AFP y 3 de la institucionalidad pública, y es financiada íntegramente por la AFP, ¿no? Y esto es algo que no se sabe mucho y que terminan colocando las clasificaciones de riesgo de los instrumentos donde invierten la AFP. Bueno, por eso estamos como estamos. Bueno, estamos con Marcos Kremerman en Radio Universidad de Chile, conversando sobre el tema de las pensiones y la caída estrepitosa del fondo E y que afecta al fondo E, al fondo C, D, E, que afecta fundamentalmente a los sectores más que están próximos a pensionarse, en una mayor proporción. Y bueno, no se puede cambiar la gente, es lamentable, estar prisionero de un sistema que te condena a pensiones miserables, pero además te está esquilmando tu ahorro. La economista Claudia Sangüesa, académica y directora del Centro de Economía y Política Social de la Universidad Mayor, y que también está en el equipo económico de Gabriel Boric, plantea que es necesario mantener el compromiso de gasto fiscal el próximo año, que la reducción es una reducción fuerte, estimada en más o menos 23% respecto de este año, pero avanzar hacia una reforma tributaria que permita mayor expansión en el futuro para evitar caer en el ranking de las agencias. ¿Qué opinas de esa estrategia? ¿Te suena coherente? Hay dos cosas. Efectivamente, por las necesidades de la pandemia y sobre todo este año, que por fin apareció un IFE parecido a la universalidad, ¿no? Llegando a una cobertura de 16,5 millones de personas, tenemos un déficit fiscal en torno a 8% del PIB
Vale decir, recaudamos cerca de 20, gastamos cerca de 28. Entonces, ante eso hay dos posibilidades. O bajamos el gasto o aumentamos los ingresos. ¿Qué le gusta a la élite? Reducir el gasto, no aumentar los ingresos, y de hecho esto no es de ahora, llevamos más de 23 años con una recaudación tributaria en torno al 20% del PIB. Esto es algo inédito para los sistemas, los países capitalistas, que en general uno podrá tener muchas críticas, pero hay una especie de ley que es la siguiente, que opera casi por construcción del sistema capitalista, que en la medida que los países crecen, van aumentando su recaudación. Entonces, a esta altura de la realidad económica chilena, Chile debería tener una carga tributaria cercana al 30% y seguimos pegados en 20%. Entonces, la única manera de poder financiar gastos coyunturales o excepcionales o gastos estructurales, como los que se han dado en el último tiempo, es metiendo plata a través de la deuda. Y la deuda ha aumentado de 4% del PIB a 35% del PIB en los últimos 15 años. Seguimos teniendo una de las deudas más bajas del mundo. Margen. Bastante, claro. Mucho margen, pero en el fondo, si es que desde la propia élite nos dicen paremos con el aumento de la deuda, digan que es porque no aumenta la carga tributaria, o sea, sinceren el debate. Porque bueno saber que 10 puntos de diferencia podríamos tener en la carga tributaria. Si Chile creció en una proporción X, debiera haber aumentado la misma proporción que creció el país, y por lo tanto, si ya tenemos una carga tributaria del 20% y hubiésemos pasado al 30%, ¿cuánto significaría eso en recursos? 30.000 millones de dólares más o menos. Exacto. Es una cantidad exorbitante de dinero que nos permitiría a nosotros contar con esos recursos permanentes, porque serían permanentes. Exacto. Pero es exorbitante, pero no tan exorbitante como la relación ingresos-gastos de la AFP, que recaudan 13.000 millones de dólares cada año y pagan 6.000 millones de dólares en pensiones. Exacto, o sea, 7.000 millones de dólares de excedente por año. Todos los años, sí. Bueno, Marco, estamos con Marcos Kremerman de Fundación Sol, economista por todos conocidos. Tenemos dos escenarios. En el primero, el gran cuestionamiento mediático, los retiros del 10% de los abonos previsionales, de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores, los que fueron utilizados, y es preciso decirlo, para enfrentar la actual crisis económica y sanitaria sin precedente que hemos tenido. La totalidad de estos retiros alcanzó más o menos 50.000, un poquito más de 50.000 millones de dólares. Un porcentaje importante de gente, si es que se aprueba el cuarto retiro, va a quedar prácticamente sin un solo peso. Y ya hay un porcentaje muy alto que tiene menos de 10 millones de pesos. Entonces las perspectivas son bastante desastrosas. O sea, si aquí no hay un cambio estructural en este país, la situación de la cohesión social hay que seguir soñando, porque eso no va a ocurrir en el país. Y lo estamos viendo aquí en las calles del centro de Santiago. Huérfanos de Estado se convirtieron en un comercio ambulante porque la gente está desesperada, ya no tiene trabajo. ¿Qué te parece a ti este debate que hay en el país respecto a los retiros sin que se aborde el tema de fondo, el tema político? No vemos una propuesta concreta de ninguna. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales y uno esperaría estar discutiendo sobre los temas más importantes del país. La visión de Fundación Sol, que ha estado investigando permanentemente cómo es el futuro inmediato, digamos, hablemos de los próximos 3, 6 meses, porque el próximo año se va a venir complejo, mucho desempleo, y tú de alguna manera, Fundación Sol ha estado publicando algunas láminas que uno las puede proyectar y que dan cuenta de un escenario complejo, y esto no es en lo absoluto ser pesimista, sino que realista. Exacto, de hecho las proyecciones de distintos lugares para la economía para el 2022 la sitúan en porcentaje de crecimiento en torno al 2%. Entonces viene la cosa difícil. Tenemos una disminución de la tasa de desempleo, pero es la tasa de desempleo abierta. Cuando uno busca otros indicadores que se llama la fuerza laboral potencial, ahí hay escondidos muchas personas en la actividad, muchas personas que no están buscando trabajo, no porque no lo necesiten. Entonces eso va a explotar y hay que estar muy atentos y atentas para ello. Ahora, en términos de los retiros, a nosotros nos parece que es muy parecido a lo que sucede en una negociación colectiva entre la disputa entre el bono de término y el reajuste de los sueldos base, ¿no? Todos entienden que un bono de término lo quieren, lo internalizan como algo de uno, porque las empresas tienen que repartir algo, pero si el sindicalismo avanza a puro bono de término, se acaba el sindicalismo, ¿no? Aquí es lo mismo. En el fondo, si no se reajustan los sueldos base, si no recuperamos el símil, el sistema de pensiones, nos vamos a quedar sin pensiones.
Entonces, se entiende el debate legítimo sobre todo los primeros retiros, porque el gobierno no llegó, ¿no? Y por tanto nadie podía impedir que los hogares se ayudaran con su ahorro, aunque fuera la peor medida y la peor política. Pero a esta altura, cuando ya estamos a puerto un cuarto retiro, que puede salir o no puede salir, creo que lo central es que cualquier organización, partido político, parlamentario, candidatura presidencial que impulse los retiros, inmediatamente nos tiene que decir cuál es su propuesta para cambiar el sistema de pensiones. Y que su propuesta no sea un eslogan, no sea una generalidad. Que nos diga cuánto va a recibir una persona que ganaba 500, 600 mil pesos, cuál va a ser su tasa de reemplazo, cuál va a ser el beneficio definido, la garantía, cuál va a ser la pensión mínima garantizada, qué entiende por suficiencia, cuál es el valor mínimo que una persona puede recibir para satisfacer sus necesidades. Sin eso, la discusión de los retiros creo que es una discusión incompleta, es una discusión vacía y que puede llegar a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque sin entrar en la discusión de cuál es la táctica más adecuada, eso nadie lo sabe, ¿no? Un sistema de pensiones nuevo que cuente con los 174.000 millones de dólares que aún quedan, que son gigantescos, 65% del PIB, es el equivalente, va a poder pagar muchas mejores pensiones que un sistema que parta de cero. Porque por mucho que las cotizaciones que se recaudan sean mayores a las pensiones, esa realidad no va a repetirse en 20 años más porque vamos a tener cambios demográficos. Sí, oye, bueno, en el debate esta semana que ha estado tan controversial, porque en realidad uno escucha tantos comentarios. Hay que decir de paso, bueno, esto lo decimos responsablemente nosotros, el rol del Banco Central ha sido un rol absolutamente político. El Banco Central incursionó en la arena política, no en la arena técnica, porque hay que decirlo claramente. Se ha pronunciado mucho contra los retiros, esgrimiendo una argumentación que ha sido, de alguna forma, cuestionada por destacados economistas. Bueno, tú la has cuestionado, también la ha cuestionado Andrés Solimano, respecto de que la inflación fundamentalmente se debe solamente a los retiros. Circunstancias que sabemos de los 12.000, poco más de 12.000 millones de dólares que han retirado los grandes empresarios de este país, y que en términos prácticos los empresarios no están invirtiendo en depósito a plazo, están comprando divisas, dólar concretamente, y la llevan al mercado internacional a especular en el mercado financiero mundial. Bueno, ¿eso qué genera en la economía? Que el precio del peso se deprecia. Y por lo tanto el valor de las importaciones aumenta considerablemente, por lo tanto se genera una inflación importantísima. De eso jamás el Banco Central interviene, porque algunos decían, para corregir el aumento desproporcionado del dólar, habría que pedirle al Banco Central que salga a vender dólar de forma tal, producir una suerte de tener el deterioro del peso. Pero sin embargo, ¿quién compra los dólares? El Banco Central sale a vender dólares y capaz que lo sigan comprando los grandes empresarios. ¿Hay ahí alguna preocupación? ¿Han visto ustedes en este tema cómo resolver este tema del tipo de cambio? Hay varias cosas. Yo creo que el tema central es que la economía siempre es política, ¿no? Ustedes lo saben, no hay economías secas, la economía es política. Exacto. Y una cosa es decir que el Banco Central es autónomo, porque el presidente no le está mandando directamente a Mario Marcelo, a los consejeros, haga esto, haga lo otro, y otra es decir que es independiente, que es muy distinto, ¿no? Cada uno de los consejeros y consejeras del Banco Central tiene visiones políticas sobre la sociedad y toma sus decisiones en base a aquello, y hay distintas maneras de analizar la economía dependiendo de nuestros marcos epistemológicos. Entonces, cuando el Banco Central decide aumentar la tasa de interés de manera tan abrupta, ¿no?, como lo hizo, esa es una decisión política, ¿no? Claro, donde claro, se considera que la economía se debe modelar de acuerdo a lo que cada uno de esos consejeros y consejeras tiene en su mente, de acuerdo a sus procesos de formación, a sus militancias, a sus vivencias, ¿no? Uno podrá compartir o no esas decisiones, pero decir que sus decisiones son asépticas no es correcto, en ningún banco central del mundo. Entonces, las decisiones que toma el Banco Central, tanto en las compras al contado con ventas a plazo, para poder financiar y dar liquidez a la AFP para financiar los retiros. La venta o la compra de dólares lo hizo después del 18 de octubre del 2019, ¿no? Comenzó a poner en el mercado una cantidad importante de reservas para que el dólar no se disparara y no llegara a 900 pesos, 850 pesos. Rápidamente desaparecieron del mercado también esos dólares. Exacto, son decisiones políticas, sí. Y a mí me parece que es momento justamente de ir a los grandes temas, ¿no? Porque ese tipo de decisiones que se las dejamos a los expertos y las delegamos, son decisiones que van marcando la cotidianidad, ¿no?, que van influenciando en lo que pasa con el precio del pan, con el precio de la leche,
con los salarios, que una persona sea despedida o no. Ese tipo de relaciones a veces no se hacen y son directas. Entonces a mí me parece que tenemos que bajar la economía a su etimología, que es administración del hogar o economía, volver a recuperarla, ¿no? ¿Por qué? Y creo que Andrés Solimán lo dijo en algún momento que tú mencionas, ¿por qué el Banco Central no presenta los IPOM, son los informes de política monetaria de los sindicatos? Sí. ¿Por qué solo se lo presenta a los empresarios y a los parlamentarios? ¿Por qué no lo presenta a la población en general? Sí. Ahí hay un sesgo importante que creo que es importante también considerar. Interesante ese punto, sí. Bueno, estamos en un periodo de esta campaña política y las ofertas, los planes de gobierno, pero quería consultarte de dos propuestas previsionales de la senadora Proboste y del diputado Boris. ¿Las has podido leer? ¿Tienes alguna opinión referente a ellas? ¿Cuál es más cercana o cuál es más conveniente en este periodo? Yo creo que hay un enredo gigantesco, ¿no? Lamentablemente hay una ambigüedad profunda de parte de ambas candidaturas. Lo único que está claro es que quieren avanzar a una pensión no contributiva universal, con un valor que comience en torno a los 225.000 o 250.000 pesos, dependiendo si es Proboste o Boric, que creo que es algo que, independiente de que lo impulse, hay que ir hacia allá. Pero en cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones hay mucha confusión. Y yo creo que esa confusión obedece a distintas circunstancias, ¿no? Una circunstancia tiene que ver con un desconocimiento de cómo funciona la seguridad social en el mundo, ¿no? Y lamentablemente eso ha sucedido. A la coordinadora también le ha tocado observar el debate en Chile en los últimos años. O sea, la coordinadora hoy día es un experto en pensiones, ¿no? Cuando siempre se ningunea a los sindicatos que solamente dicen eslogan, la coordinadora MFP es un verdadero experto en pensiones porque ha hecho propuestas mirando otros países, entre otras cosas. Y lo otro, creo que hay mucho miedo, ¿no? Que alguno podrá tener relación con la realidad, miedo ante el mundo empresarial y las reacciones del mundo empresarial. Entonces, en vez de responderle a la coordinadora de MFP, le respondemos a Sebastián Edwards. A mí me parece que esas cosas ya, después del 18 de octubre, ya no deberían tolerarse, ¿no? Tenemos que estar respondiendo a la coordinadora de la AFP por qué no adoptamos su propuesta y por qué no establecemos garantías, beneficios definidos y tasa de reemplazo, en vez de contestarle a Sebastián Edwards, que dijo que no estaban suficientemente preparados, los datos no eran buenos, y tratar de generar una propuesta que no asuste tanto al mundo empresarial, ¿no? La propuesta de la coordinadora MFP es la propuesta de los sistemas capitalistas de Europa Occidental. Es una reforma. Luis lo ha dicho innumerables veces. Es una reforma. No hay que asustarse. Es normalizar el sistema de pensiones. Y por tanto, creo que el hecho de que pudiese haber una acusación a tribunales supranacionales por Tratado de Libre Comercio, a mí me parece que esa es la única razón plausible para ponderarla y poder evaluar una reforma que a lo mejor tenga algún componente de gradualidad. Pero transformar el sistema actual en un sistema que no tiene beneficios definidos, con cuentas nocionales, donde las AFP mueren pero no mueren, donde las cuentas individuales ya no son privadas, son estatales, creo que es un enredo profundo y hay que resolverlo muy rápido porque Bueno, las sí, elecciones son ahora. es tremendamente grave el hecho de la confusión, pero más que confusión porque en realidad uno observa quienes conforman los equipos asesores de estas candidaturas, se da cuenta que todos tienen posgrado en universidades de mucho prestigio. Sin embargo, para debatir temáticas que tienen que ver con una de las demandas más sentidas de nuestro país, muestran o demuestran un desconocimiento total. A veces es mejor que queden como personas que desconocen el tema que pensar otra cosa, porque al fin de cuentas uno podría pensar perfectamente que lo que se está haciendo es justamente congraciarse con el gran empresariado y no avanzar hacia los cambios fundamentales que la sociedad chilena ha reclamado con tanta fuerza. Y bueno, ahí está la incongruencia, pues efectivamente, como bien decías tú, en el Mercurio se usa el Mercurio para polemizar o para darle explicaciones a Sebastián Edwards. Profesionales que recurren a eso, bueno, dejan bastante que desear O sea, han sido al mundo del permeables trabajo. Claro, es lamentable. a las presiones del sistema. Lamentable. Bueno, pero eso es lo que tenemos y por eso queremos ir en poco tiempo que nos queda, contándole a nuestros auditores que la coordinadora junto con Fundación Sol está preparando una jornada de cabildos nacionales a lo largo de todo el país para el día 6 de noviembre, donde a nivel nacional sellaremos la demanda social, la demanda de un nuevo sistema de pensiones que ha sido validado
por, yo diría cientos, y no me equivoco cuando digo cientos de exposiciones en distintos espacios, universidades, centros de investigación, fundaciones, pero sobre todo, y lo más importante, ante sindicatos, ante movimientos sociales, pobladores. Bueno, Fundación Sol la ha presentado más de 200 veces. Nosotros teníamos un ranking hace poco, un archivo donde llevamos más de 270 presentaciones a lo largo del país. Desde Arica a Magallanes la hemos presentado. Bueno, se da cuenta que entre todos hemos podido presentarla en 500 oportunidades, lo que está validada, como bien decía una parte de nuestros afiches. El año 2017 hicimos un plebiscito con más de 1 millón de personas. El 2018 construimos nuestra propuesta y la convertimos en un proyecto de ley a través de una iniciativa popular de ley, los cabildos que se hicieron a lo largo del país con más de 12.000 personas que la validaron. El 2018 recurrimos a una iniciativa y una estrategia judicial para develar las contradicciones de este sistema. Y ahora estamos de vuelta. Y lo que queremos hacer este año, y por eso invitamos a todos nuestros auditores también, que se conecten, que se contacten a lo largo del país, en los espacios públicos. En esta ocasión se va a hacer aquí en el Cerro Santa Lucía, un espacio público, y vamos a estar discutiendo, Marco, bueno, y tú también estás trabajando, ayudando también Fundación Sol, a debatir ahora ya no lo que necesitamos, porque sabemos todos que necesitamos un nuevo sistema de seguridad social, sino que a validar la propuesta que en el marco del proceso constituyente se inscriba, se redacte la nueva constitución. Es una petición que además han hecho varios constituyentes. ¿Qué te parece? Bueno, contarnos, Marco, porque tú también eres parte de esta iniciativa, que es una iniciativa democrática además. Claro, ¿cuál es el significado de este cabildo nacional? Porque se va a llevar en las regiones también, en provincias. Sí, hay mucha fuerza, te cuento, y para que nuestros auditores lo sepan, estamos conversando con Marcos Kremerman de Fundación Sol. El tema de los cabildos ha tomado una fuerza en Antofagasta, en Iquique, en el Gualmapu, por ejemplo, en Valparaíso. En muchas ciudades esperamos tener unos 15 cabildos, van a ser a la misma hora, a las 10 de la mañana, el día sábado 6. Queremos tener cierta coordinación, de forma tal expresarle a los políticos de este país que quienes partimos el 2016 con las grandes marchas que movió millones de personas en Chile, la demanda no ha sido abandonada, está plena y perfectamente vigente. Más vigente que nunca. Más vigente que nunca, efectivamente. Me parece que es fundamental esta instancia. Creo que el espíritu del 18 de octubre del 2019 era no delegar. Así es. Vale decir, está bien, hay un proceso que uno podrá criticar, otro le podrá gustar, hay un proceso institucional que ojalá tenga los mejores resultados posibles y empuje la nueva constitución a normalizar el país, a establecer los derechos sociales garantizados, a que los principios que rigen nuestra sociedad sean principios vinculados a una visión humana de la sociedad, no mercantil, y para ello el principio de la seguridad social va a ser fundamental, pero si es que el resto de la población se va para la casa y deja de discutir, creo que no tiene sentido. Claro, ¿no? claro. Y las asambleas, los cabildos, que justamente comienzan a proliferar, ¿no? O a crecer, porque existían antes también en algunos lugares, a partir del 18 de octubre, son fundamentales. Y es por eso que me parece que lo que hace la Coordinadora Norma FP es volver a generar esta energía. Mira, bueno, para dar nuevamente a que las personas vuelvan a discutir sobre cómo quieren vivir y lleven eso a la constituyente, no a pedirle al señor o señora constituyente, por favor, pueda hacer esto, tiene que hacer esto. Claro. Ese es su mandato. Exacto. Mira, ayer qué bueno que lo que dice Marco, porque ayer en la Academia de Humanismo Cristiano participamos con 2 representantes de la coordinadora. Hubo un encuentro donde estuvo Gabriel Salazar y 9 constituyentes, convencionales constituyentes participaron. Y Gabriel Salazar fue la persona que hizo una pequeña intervención y señaló que el gran ausente en este proceso constituyente, el gran ausente era el mundo del trabajo. Y señaló al final el gran ausente el mundo del trabajo con su demanda más importante, seguridad social. Y un historiador de la talla del Premio Nacional como Gabriel Salazar ratifica y reafirma lo que hemos venido diciendo nosotros, la importancia de que el tema de la seguridad social sea justamente enarbolada por aquellos convencionales que llegaron también señalando representar la demanda del movimiento social, y no para que la escriban, sino para que recojan lo que el pueblo a lo largo del tiempo ha estado redactando, perfeccionando. Nosotros, y es bueno decirlo, la propuesta de la Coordinadora Norma FP se ha ajustado 2 veces, no se ha modificado nunca en términos de sus parámetros
filosófico, nunca se ha modificado ni un pelo, pero sí se ha hecho ajustes en función de todas las proyecciones económicas. Entonces, no es una propuesta dogmática, es una propuesta que está abierta, es flexible a las contingencias que vive el mundo del trabajo, como son, por ejemplo, el cambio demográfico. Pero es una propuesta que tiene sostenibilidad financiera, pero lo más importante es garantiza pensiones con suficiencia, un principio fundamental. Así que, Marco, te damos los últimos minutos para que te despidas. Sí, bueno, agradecer como siempre por estar con ustedes en este espacio tan importante e invitar a todas las personas que nos escuchan a que por favor participen, que puedan manifestar su opinión, qué país quieren vivir, qué sistema de pensiones quieren, y para eso, desde Iquique, Arica quizás, no, ahí ustedes saben cuántos cabildos se van a realizar, hasta el sur, hasta Hualmapu o más allá. Sí, no, Punta Arenas. Punta Arenas, van a haber sí. distintos cabildos y creo que es importante tomarse, ojalá, sé que es difícil, hay poco tiempo a esta altura del año, pero tomarse 1 horita, 2 horitas y participar, escuchar, volver a escuchar al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de trabajo, volver a escuchar cuál era el sueño que tenía esa persona, ¿no? Porque este es el momento para que esos sueños se traduzcan en algo real y para eso se necesita organizarse, volver a la plaza pública, volver a discutir. Aquí hay propuestas, ¿no? Acá hay una constitución de distintas orgánicas a nivel regional, son estos cabildos, y creo que lo más importante es que el 6 de noviembre las personas vayan a participar a los cabildos y vayan a exigir un nuevo sistema de pensiones a los constituyentes. Importante Sí. democratizar El proceso. el proceso. Queremos hacer un fe de rata, será el 6 de noviembre de este año en el Parque San Borja, Metro Universidad Católica. El de Santiago, sí, el de la región Santiago. metropolitana. Y el de las regiones estará en la página de la Coordinadora Nacional Mamás FP. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos quienes nos escucharon hoy. Gracias, Marco.